Hola a todos, Buenos días. Bienvenidos. Bueno, hoy nos reunimos con el título de Bitácora de Egipto. Así que ahí a los que se van sumando avisan si se escucha todo bien, porque tenemos acá un estudio de grabación bastante rústico. Así que primero lo primero, ¿cómo están? Bueno, a ver si se escucha todo ok. Y vamos. Hola, hola. Buen día. Buen día, sí, genial. Perfecto. Gracias. Tenemos un sí, así que arrancamos. Gracias. Bueno, la idea era abrir un espacio de conversación. Ayer estuve en un live, que compartiendo un poco de Perú, pero es tan extenso todo que hacer una síntesis, nos pareció que estaba interesante compartir esta bitácora, que son como experiencias de Egipto, experiencias terapéuticas, reflexiones, herramientas que tomamos de ahí, de cosas que fueron pasando y que bueno, que teníamos el deseo de compartir con ustedes. Así que, no sé por dónde empezar. En realidad, luego que terminó el vivo ayer, charlábamos de los viajes, que hay viajes que son turísticos. No hay nada malo con los viajes turísticos, pero digo, hay viajes que son turísticos y hay viajes que son con un aprendizaje, ¿sí? O sea, que son más como un viaje del peregrino, que se dice, o del aprendiz. Entonces, cuando uno toma los viajes como dice Anabela, los viajes con sentido, empieza a encontrar en cada momento del viaje, en cada instante, un aprendizaje. Entonces, un poco lo que estuvimos viendo en el transcurso de todo el viaje en Egipto, y por bici, por distintos lugares, los aprendizajes que nos fueron llegando, no solo a nosotros, sino al grupo en general. Entonces veíamos cómo, por ejemplo, para llegar a Egipto, llegamos en distintas fechas, antes de empezar el retiro, y nos encontramos, por ejemplo, que aparecía como un aprendizaje en común, o un tema en común, que era el tema de los límites. Entonces, a veces, como decimos, uno va a un viaje, o una actividad, un taller, o donde sea, va como con una zanahoria por delante. Es decir, nuestra zanahoria, aquello que nos movía era el viaje a Egipto, visitar las pirámides, conocer sobre los templos, sobre Akenatón, si digo algo que no va, decirme, capaz que traigo un dios que no es, pero de eso se encarga ella, yo no tanto. Entonces, ese era lo que nos motivaba. Sin embargo, detrás de eso, o a la par de eso, aparecían estos aprendizajes. El famoso aprender a poner límites. Y la gran pregunta que nos hacemos ¿es necesario viajar tan lejos para aprender sobre los límites? Bueno, aparentemente sí. ¿Querías compartir? Sí, que justamente estábamos en un lugar que, si bien decimos que el lugar no es lo más importante, sino lo que pasa, o sea, es como generar un punto de encuentro para encontrarnos y encontrarnos con nosotros mismos a través del viaje. Entonces, es un lugar donde habitualmente uno se encuentra con una cultura diferente, con una forma de pensar diferente, donde claro, empiezan a aparecer las heridas que uno lleva en el inconsciente, más que nada con lo masculino, con los límites, con el borde, con el tiempo, todo lo que representa la energía masculina. Y bueno, eso fue lo que empezó a manifestarse en el principio. Claro. Primero nos encontramos, esto por favor no es crítica de Egipto, sino es la forma que nosotros, por ejemplo los argentinos,
o nosotros dos, vamos a hablar, como argentinos, vimos ahí en Egipto, que es una cultura totalmente diferente a la nuestra, que a pesar de que sea una cultura diferente a la nuestra, hay muchas similitudes, ¿sí? Que están los límites están acá en Egipto, en cualquier lugar. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con un tránsito donde prácticamente no hay reglas, donde hay una especie de competencia, y donde aparecía mucho el tema como de lo egoico, del ego, a ver, como si fuese una carrera de niños en el tránsito, a ver quién ganaba, a ver quién tocaba más bocina. Nos encontramos con mucho ruido, y donde la gente tocaba bocina ya por tocar bocina, como una costumbre. Entonces ahí apareció otro tema, que era el tema del ego, que bueno, se habló mucho de Egipto, y un poco lo que hablaba Anabel en el vivo de ayer, de esto de la parte de Moisés, esa parte que vos explicás, de dejar el vivo, de dejar el ego, donde se le pedía a Moisés que liberara al pueblo de la esclavitud. de la esclavitud. Claro, esto que nos dimos cuenta que por lo general uno dice, bueno, un retiro, entonces vos vas y hay un propósito, digamos, general, y hay actividades y todo está enfocado en eso. Y en este caso se dio como un viaje muy terapéutico, donde yo pude ver desde afuera cómo la mirada sistémica también y poder traer conciencia a lo que estábamos viviendo, no dejarlo pasar, como no pasarlo por alto, sino conversar, ver qué estábamos sintiendo cada uno de nosotros, porque también nosotros fractalizamos la historia del inconsciente colectivo del territorio. Entonces vos llegas a un lugar y empezás a sentirte, que te da miedo, que te da miedo de que tal cosa, o un rechazo hacia la forma que tienen de ser y toda esta historia. Entonces era un viaje en donde a cada momento podíamos ir revisando qué nos iba pasando a través de lo grupal, a través de las charlas, de todo lo que iba pasando. Pero sí, es verdad que es un lugar que te lleva, es un poco como la India, que uno dice es un lugar iniciático que te lleva al límite porque no es un lugar donde vos estás, es diferente a los lugares del resto del mundo, es en sí mismo Egipto ya es un lugar que te presiona a una cierta flexibilidad, a un trabajo interno, y justamente en esta temporada, en este viaje, para nosotros tenía que ver con liberarnos de nosotros mismos, que no es ni más ni menos que era esto, dejar de ser esclavos de ideas que tenemos, pero para eso teníamos que integrar, y lo que más se veía que había que integrar era lo masculino, la energía masculina. Por ejemplo, lo que nos pasaba en los templos, que ayer comentamos un poco esto, los hombres que trabajan ahí dentro, como guardianes de los templos, por lo general no te dejan meditar o, mantrar o estar en una posición de meditación o con los ojos cerrados con los grupos, te sacan cagando, digamos. Entonces, o te piden dinero a cambio, algo así. Y por lo general uno va con un guía, ¿no? Como con un guía turístico o un guía espiritual, podríamos decir. Y uno de los momentos que yo creo que fue como de mayor aprendizaje, que fue en el templo que mencionaste ayer, el templo del bien y el mal. Sí, ahí se dio ese límite. Sí. Quería acotar que cuando hablamos de integrar lo masculino, no tiene que ver con ser hombre o mujer, o sea, o lo que sea, o el género que sea. O sea, el ser humano tiene en sí mismo esas dos energías, lo masculino y lo femenino, que la idea es integrarlas, ¿sí? Así como el bien y el mal, es integrar lo masculino y lo femenino. Entonces, darle lugar al hombre o a lo masculino es independiente de ser hombre o mujer, ¿sí? Eso quería mencionar.
Después en ese templo, donde estaba de un lado como el bien, y representado el bien y el mal, encontramos que en ese mismo templo habitaban las dos energías. Entonces tiene que ver siempre con esto que hablamos de seguir el camino del medio y de poder integrar. Bueno, ahí fue otro de los momentos donde apareció esto de los límites. Y antes de avanzar sobre el tema del templo, cuando hablamos del límite, hablamos generalmente de poner el límite afuera, de poner el límite a los demás, de decir, bueno, hasta acá. Ahora, una persona que no puede regularse a sí mismo, podríamos decir una persona que no puede ponerse límites a sí mismo, jamás va a poder poner límites a los demás. Entonces, ¿dónde está el trabajo? Siempre primero el trabajo está con uno. Gracias. En poder aprender a ponerse límites a uno mismo. ¿Y qué significaría aprender a ponerse límites a uno mismo? Significa encontrar un equilibrio. Como decimos para Doña Rosa, es cuando nosotros hacemos cosas que no queremos, estamos abusando de nosotros mismos. Es decir, no nos estamos respetando. Es decir, no sabemos ponernos límites. Entonces, jamás vamos a poder poner límites a los otros, a la afuera. Entonces, nos van a pasar por arriba, nos van a, de alguna forma, van a abusar de nosotros en un trabajo, en un viaje, en cualquier situación. Entonces eso es lo que nos fuimos encontrando. Por ejemplo, en este templo, que por lo menos una de las cosas que observamos, es que los hombres estos, de los cuales Anabel habla, se dirigían a las mujeres, ¿sí? Y como que no se dirigían a la energía masculina. Entonces como que veían o ven a la energía femenina como débil. Entonces iban como, me sale la palabra, atacar, ¿sí? A la parte como más débil, según sus creencias. Entonces ahí donde nació esto de poder poner límites, de decir, bueno, hasta acá. Llevar como otra forma de comportamiento. En su cultura están acostumbrados a que la parte femenina es la débil y lo masculino aparentemente es lo fuerte. Entonces, bueno, a poder equilibrar eso. Así que fue una experiencia interesante. Claro, como que lo que veíamos momento a momento era que podemos tomarlo de dos maneras, ¿no? Como rechazar la forma que cada uno tiene de ser, o poder entender por qué, cuál es el sentido, o sea, cuál fue la historia, qué pasó, o sea, cuál es el dolor que uno lleva para que una cultura se convierta en lo que se convierta, o lleve la línea de pensamiento que lleve, o cuál es el Dios al que honra y qué dice ese Dios sobre lo femenino y lo masculino. Bueno, entonces en cada lugar hay una historia diferente que se cuenta sobre esto, y justamente en ese templo fue donde tuvimos, es como una constelación viva, ¿no? Era como constelar a cada momento. Sí, total, nos pasó lo mismo al grupo nuestro. ¡Ay, qué linda! Sí, ella estaba me parece que estuvieron con Iranzu, parece que sí. Bueno, esto es como re natural en el grupo, en Egipto. Entonces, cuando lo que pasó es que en ese momento yo dirigía de alguna manera, ¿no? Como que yo convocaba. Entonces, sí, qué hermoso. Y entonces, bueno, nuestro guía turístico, podríamos decir, de la empresa con la que nosotros viajábamos, que bueno, no es para nada turístico, es un guía súper... Un saludo a nuestro querido Sabri. Sí. Todo está bien, dice Sabri, una persona increíble. Bueno, él se quedó descansando de nosotros porque nos daba el espacio y tal, entonces el hombre, el guardián del templo, vio que yo estaba como hablando sobre unas paredes y comentando algo. Si bien descubrimos una nueva forma de estar conectados, que no era sentados, meditando en posición de Om, mantrando, era hacer conciencia, darnos cuenta de lo que estaba ocurriendo y tener un contacto muy directo con la realidad, no irnos más allá, sino que todo eso ya podía ser encauzado en una conversación natural, humana. Entonces nuestra forma de meditar
en Egipto fue mirarnos, conversar, como lo estamos haciendo en este momento. Entonces, como relatando lo que iba pasando, lo que cada uno iba sintiendo, y era toda una cuestión muy poética, muy hermosa lo que se dio. Y en ese momento, donde me vio que yo estaba conversando así y explicando unas cosas, vino y preguntó, ¿quién es el guía? Entonces Fernando le dijo, todos somos guías. Y así empezó el movimiento, que también tiene un sentido muy profundo, porque para ellos fue como que todos somos los guías. Y justamente con este Plutón en Acuario bien puesto, que nos invita justamente a eso, a que todos somos de alguna forma líder, pero todos en realidad estamos guiando, no hay un solo guía, no hay alguien que está dirigiendo el grupo, sino que es una fuerza grupal lo que dirige el movimiento. Ya empezó así, entonces ahí pasó, ¿qué pasó ahí? Claro, el tema, para ordenarlo en mi cabeza, Sí, por eso te lo paso. Claro, para ordenarlo en mi cabeza, el tema es que a partir del tema de aprender a poner límites y de saber poner límites, porque los límites la idea es no ponerlos ni con agresión, sino lo más amoroso posible. Entonces, a través de eso de poner límites, decir, bueno, hasta acá, estas son sus culturas, y de encontrar una forma de hacerlo diferente. Es decir, en Egipto o en los templos, en las pirámides, muchas veces, como decía Anabela, no se permite meditar, salvo que se paga como una coima. Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta es que para ellos, o para la gran mayoría de los seres humanos, nos incluimos, meditar es cerrar los ojos, o meditar es cruzarse de pierna, o meditar es hacer un mantra, y en realidad entendemos que meditar ya no es un ritual, no es necesario ni cerrar los ojos, ni poner las manos en una posición, ni cruzar las piernas, ni ponerse en una forma particular. Meditar es darse cuenta, es ser consciente, y como decía Osho, existe la meditación en movimiento, y esa meditación en movimiento que es a lo cual nos llevó. Entonces, a través de los límites, de aprender a poner límites, pudimos empezar a meditar de una forma distinta, y ahí encontramos como el equilibrio. Entonces meditamos caminando, meditamos hablando, meditamos charlando, encontramos otro formato, también que habla Anabela, de Plutón en Acuario, de hacerlo grupal, una transformación grupal. De alguna forma transformamos la forma de meditar en grupo, donde todos somos guías. ¿Por qué todos somos guías? Porque todos tenemos algo para aportar a la vida. Y ya no es tanto que uno habla y todos solamente escuchan. Ahora todos aportan aquello que traen como conocimiento, y crecemos entre todos, en forma grupal. Así que ese fue un templo donde hubo mucho aprendizaje. Claro, y los límites como que tienen que ver con el padre, con lo masculino, con Saturno también, que nos ha dado una gran lección, Saturno en Piscis este último tiempo, que tiene un poco que ver con eso, como registrar el borde de, por ejemplo, cuando uno está en, digamos, ese como el registro de la realidad. Saturno es como la realidad que se impone, dijo alguien alguna vez, no me acuerdo quién, pero es lo que es lo que está sucediendo. Entonces, una opción en esos templos es esquivar eso y quejarse, decir, bueno, no, que estos son así, entonces o pagamos o te vas pero enojado. Entonces no terminás de integrar lo que está sucediendo, que es a lo que fuimos llamados, al acontecimiento, al milagro de prestar atención a lo que está sucediendo, no otra cosa, que eso es lo que te ancla en el tiempo real, que es esto que está pasando, utilizarlo como un alimento, el pan de cada día, porque si no mañana te vas a volver a encontrar con lo mismo y otra vez o lo rechazás o tratás de manipular la situación en vez de terminar de integrar el para qué aparece esta situación. Entonces ha sido un trabajo terapéutico de sanación con nuestra propia energía masculina, como dice él, de ver cuántos límites nos ponemos a nosotros mismos. Entonces es integrar lo masculino dentro de nosotros, que viene de ir hacia nuestro padre biológico, internamente en nuestro corazón,
y de alguna manera esto se mostró ahí, como en Philae nos vinieron a sacar los guardias, claro. Entonces, este es el momento de el encuentro con nuestra parte herida de ese masculino interno que no hemos podido todavía mirar con amor. Entonces ahí, ¿qué pasó? Él intervino en un momento en donde él venía y seguía preguntando, porque él veía que seguíamos conversando, ¿no?, con el templo y estábamos hablando del bien y del mal, que representa el tiempo y el espacio, que representa lo femenino y lo masculino, nuestra madre y el padre. Y justamente en la parte de atrás de ese templo hay como una puerta pequeña donde están los ojos y los oídos, que habla como del centro, del canal central de nuestro cuerpo, y la activación de esa visión interna. Importante esto de escucharse y mirar hacia adentro, para que quien tenga ojos para ver que vea y que tenga oídos para oír que escuche, que oiga. Entonces eso solo se abre cuando hay una conexión interna, cuando hay una integración genuina, diría mi amiga Carolina, cuando hay una integración real, verdadera, interior, una transparencia. Entonces lo que se nota es que no hay, en ese proceso, lo que queda a la vista es que no hay un rechazo hacia la realidad, sino que hay una integración de tomar eso como un alimento que me ayude a mi propia evolución personal, que es seguir purificando, puliendo el diamante interno que sería la personalidad, lo que traemos del inconsciente familiar, colectivo, sin rechazar, que fue una de las cláusulas, podríamos decir, o no sé cómo es la palabra, sí, de los códigos que surgieron en Sinaí, el no rechazo, eso después. Pero en ese momento, algo interesante que pasó, para mí que fue bastante interesante, es que él seguía insistiendo, este hombre seguía insistiendo, entonces venía y cortaba la conversación, como si quisiera interrumpir lo que estaba pasando. Entonces son como niños emocionales que quieren ser vistos, llamando la atención, gritando, corriéndote, como diciendo, acá estoy, ¿no? Es como un hombre herido que quiere ser visto. Entonces, claro, como uno lo rechaza, o sea, hace que no lo escucha, es peor, ¿no? Es peor. Entonces ahí es como un niño que está buscando el límite también. Y ahí apareció Fernando. Sí. Y ahí donde pudimos aplicar los límites. Decir, bueno, hasta acá. De la teoría a la práctica sería. Exactamente. Saturno en Piscis. Claro. La espiritualidad aplicada, o bajar el cielo a la tierra. Bueno, sí, todo esto tiene que ver con eso. Entonces cuando se aplicó el límite ahí, luego de eso, en el grupo, en la charla de grupo, hablábamos tomando conciencia, porque la pregunta es por qué nos encontramos nosotros con esa situación, ¿sí? Como sabemos siempre, y hemos hablado muchas veces, el problema nunca está afuera, el problema no son ellos, sino que ellos son un espejo de algo que nosotros tenemos que integrar. Con lo cual, o sea, si quieren integrar temas del ego, vayan a viajar a Egipto, ¿sí? O si quieren aprender sobre límites, vayan al extremo que es Egipto, que ahí se van a encontrar con la situación. Bueno, entonces, en esa situación que se dio, donde pudimos poner límites, la charla de grupo, o la reflexión de grupo, es que ese hombre, en lo masculino, representaba de alguna forma el padre de cada uno de nosotros. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo nosotros vamos a dejar de encontrarnos con esas personas que nos avasallan, a las cuales hay que ponerle límites? Entonces, nosotros vamos a dejar de encontrarnos con esas personas cuando nosotros podamos integrar lo masculino que habita en nosotros, es decir, a nuestro padre biológico. Entonces, cuando tomamos conciencia, nuestro grupo tomó conciencia de que hay que integrar a nuestro padre biológico, en forma mágica, sucedió como un cambio, ¿sí? Donde esos mismos hombres que eran como, esa es la palabra, avasallantes, que eran como que interrumpían, como que se metían, como que no respetaban, pasaron a acomodarle los pañuelos, hacer como un giro de 180 grados, donde empezaron a ser totalmente amables, donde se acercaban a nosotros a decirnos, bueno, quieren venir por acá, quieren ir por allá, o sea, cambió totalmente su actitud. Entonces, ¿qué decimos?
que cuando nosotros podemos integrar lo masculino que habita en nosotros, entonces los masculinos que nos rodean cambian su actitud porque se sienten respetados. También decimos que el límite en su justa medida es amor. Límites en Egipto, límites de los padres con los hijos, límites entre los amigos, límites en lo que sea. Entonces, el límite en su justa medida es amor, ¿sí? No límite con violencia, vuelvo a repetir, sino límite amoroso, es hasta acá. Pero bueno, como bien decíamos al principio, para poder poner límites afuera, primero uno tiene que conocer sus límites internos, ¿sí? Y tiene que respetarse a sí mismo. Y para respetarse a sí mismo, tiene que respetar a su padre. ¿Sí? Como siempre decimos, todo termina en mamá, papá, nosotros. Así que... Sí, y cómo ahí vemos cómo en este movimiento la conciencia, digamos, la conciencia, la supraconciencia, la conciencia cósmica que podamos tener, necesita acoplarse en un orden. Y ese orden tiene que ver con el inconsciente, con nuestra forma de vivir. O sea, de eso es lo que habla la coherencia, que todos hablan, de unir el cielo y la tierra. Bueno, es como que ya se vivió mucho tiempo de rechazo y de rebeldía, las dos cosas. Entonces, hacer las cosas ocultas y después hay una víctima y un perpetrador, entonces el perpetrador viene y los quema en la hoguera. Entonces después en otra vida vos sos el que perpetúa a los demás y así. Y vivimos historias durante muchos tiempos, muchas vidas, donde no se podía integrar la realidad. Entonces había una gran separación, una gran dualidad. Y eso era lo que se multiplicaba en la Tierra, hasta el día de hoy que seguimos, digamos, viendo las consecuencias de esa separación interna. Ahora ya llegó el momento de no rebelarse ante la Matrix, ante la realidad, ante lo que está sucediendo, sino usar eso como un alimento. Eso es prana, eso es alimento puro, eso es lo que hay que comer, lo que está pasando, no otra cosa. Porque si no, lo que estamos haciendo es rechazar la realidad, que significa rechazar lo que somos en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cuando rechazamos la realidad y la queremos cambiar, vivimos en la ilusión. La ilusión es lo que nos hace creer que las cosas tienen que ser diferentes a lo que son. Entonces vivimos una vida tratando de cambiar el mundo o tratando de rebelarnos ante lo que aparentemente nos esclaviza, que fue este el mensaje. Se los está presionando para generar un cambio. Hay dos opciones. O seguimos en la ilusión de creer que ellos son así y son los malos y que... bueno, de repente uno no puede ser libre, no puedo ser libre acá, no puedo hacer lo que quiero, no puedo ir a mi ritmo, no puedo ir a mi tiempo, temas que salieron también, ¿no? Quiero hacer otra cosa y no puedo, quiero meditar de esta manera. ¿Y para qué querés meditar de esa manera? ¿Para qué querés más tiempo? ¿Cuál es el sentido de esa propuesta de libertad? ¿Cuál es el sentido profundo de esto? Y en realidad tiene que ver con rechazar lo que está pasando, rechazar la realidad. La realidad tiene que ver con el principio de vida, que es mamá y papá, que es, pongámosle en términos esotéricos, místicos, metafóricos, metafísicos, el tiempo y el espacio. Rechazar el tiempo y el espacio es no poder crear realidad y manifestar armonía en tiempo y espacio. Significa que todo el proceso de conciencia que vos estás realizando se diluye automáticamente porque no se coagula en un tiempo y espacio. Esto significa que vamos a seguir alimentando la ilusión si rechazamos lo que sucede. Entonces el punto de neutralidad o de la conciencia de totalidad, la conciencia de unidad, la conciencia plena está hablando de no rechazo, que sería la aceptación de que todo es una infinita posibilidad que en realidad nos está nutriendo, nos está dando un alimento. Ahora, el desarrollo de conciencia que hay internamente es lo que abre la puerta o lo que permite que nosotros nos podamos abrir de corazón a ver lo que nos está molestando, lo que nos genera esos roces, lo que nos enoja, lo que es una posibilidad de poder mirar y pulir, y nos convertimos en seres mucho más flexibles porque hay mayor aceptación de que cuál fue la historia, por qué eso está pasando y cómo eso está al beneficio de la evolución al final, porque lo que pasó fue hermoso. Después de eso, es verdad que cambiaron su cara, no molestaron más,
no nos molestaron más, de la forma en la que estaba pasando, que es la forma en la que estaban ellos también acostumbrados. Entonces se dio un intercambio para ellos y para nosotros, algo evolutivo. Y ese es el sentido, porque si yo pienso, vamos a Egipto, y digo, un viaje normal, o ponerle, ¿no? Y uno dice, bueno, voy, visito los templos y estoy ahí, me saco la foto y me conecto con la energía. Pero ¿qué está pasando en la realidad? ¿Qué siento? ¿Qué está pasando en la realidad? Que la realidad es lo que nos permite acoplar toda esa conciencia que nosotros tenemos en la realidad concreta, en el tiempo y en el espacio. Entonces se dejan como nuevas formas de vivir, nuevos códigos. Alguien que nunca pudo salir del laberinto, de repente salió, porque se dio cuenta que no era esclavo del laberinto y que nadie lo estaba haciendo perder dentro del laberinto, ni que estaba obligado a estar dentro del laberinto. Se dio cuenta que podía crear una salida. Entonces, eso hace dos años por lo menos, que yo en los videos he hablado de esto, que se llama la salida del laberinto de la Atlántida. Es el laberinto psíquico, donde uno piensa que las cosas son así, punto. Y queda ahí como en el rollo de víctima, ¿no? Como diciendo, uy, acá me están haciendo, tengo que salir de la Matrix y prenderla a fuego y hacer algo diferente, porque esta forma de vivir no. Y lo primero que tiene que caer es la idea que nosotros tenemos de ser seres espirituales, la idea que nosotros tenemos de cómo son las cosas o cómo tienen que ser las cosas. Entonces, el no rechazo es la clave que nos permitió abrirnos a una nueva experiencia, a un nuevo contacto con la energía y más que nada yo podría decir a un estado de armonía, de plenitud, de paz, donde nos sentimos libres dentro de nosotros mismos, que la libertad obviamente es interna, no tiene nada que ver con que alguien te dé un permiso, no, es abrirte internamente a lo que está sucediendo. Lo que pasa es que por lo general lo rechazamos porque hemos rechazado a nuestros padres, que es el principio de la realidad, y nos rechazamos a nosotros mismos, lo que dice él. Un poco con esto les decíamos, bueno, fuimos a Egipto, la zanahoria era visitar los templos y las pirámides, el aprendizaje, porque acá empezamos a hablar del límite, pero ese es uno de los temas, hay más, ahí vamos. Entonces como la invitación es para poder darse cuenta, o sea, ¿para qué estamos haciendo este vivo? Es para compartir con ustedes la idea que teníamos de viajar y con aquello que nos encontramos. Entonces, la idea es compartirlo a ustedes y que ustedes empiecen a preguntar, o sea, llevar ese aprendizaje, o traer ese aprendizaje que vimos ahí y que seguimos teniendo para compartirlo con ustedes. Y la invitación es, bueno, pregúntense, ¿cuántas veces ustedes pueden poner límites? Entonces, bueno, hay que ver si uno se da cuenta si puede poner límites o no. Entonces, la otra pregunta sería, ¿cuántas veces hacen cosas que en realidad no quieren hacer? Hacen cosas porque, ¿cómo le voy a decir que no al otro? ¿Cuántas veces vamos a lugares que no queremos ir, queremos quedarnos descansando en casa o queremos hacer cualquier otra cosa, aunque sea mirar el techo, no importa qué? ¿Cuántas veces estamos en un trabajo que no queremos estar y no sabemos poner límites? ¿Cuántas veces estamos en una relación de pareja que no queremos estar, pero qué va a pensar mi mamá, qué va a pensar mi papá, qué va a pensar la sociedad de las decisiones que yo tomo? Entonces, ¿cuántas veces no sabemos elegir? Entonces ahí es una de las patas de esto de aprender a poner límites. ¿Respeto o no respeto a lo masculino y a lo femenino? ¿Qué significa respetar eso? ¿Respeto a mi padre? ¿Respeto a mi madre? ¿O me creo superior a ellos? ¿O me creo el padre de ellos? ¿Le digo lo que tienen que hacer? Bueno, todo eso decanta en no aprender a poner límites, ¿sí? Una cosa es dar órdenes, eso no es poner límites. El límite es hasta acá es lo mío y de acá para allá es lo tuyo, ¿sí? Lo que hablamos siempre del orden. Entonces la invitación es esa, ¿sé poner límites? ¿Me sé poner límites? ¿Me respeto? ¿Cuántas veces como de más, pero ya me siento lleno? Estoy abusando de mí.
¿cuántas veces trabajo de más y estoy agotado? Entonces no me estoy poniendo límites. Bueno, es inmensa la aplicación de todo esto. Esa es la invitación, ¿sí? Nosotros, vamos a decirlo así, nos sacrificamos en ir a Egipto para compartir esta experiencia, para que entre todos aprendamos, ¿sí? Es un sacrificio hermoso. Así que sí. Lo más lindo de esto es justamente poder encontrarse también con, por ejemplo, nuestro amigo Sabri, que con su historia y con su forma de ver y su forma de pensar, y uno a veces cuando va a los lugares cataloga como que todas las personas en ese lugar son iguales, ¿no? O que, claro, como que empieza el juicio, porque a primera vista, cuando hay un contraste, cuando hay algo diferente a lo que estamos acostumbrados, lo primero que aparece es el juicio. Entonces, son viajes para movernos de la zona de confort, podríamos decir. No es lo mismo cuando esto pasa cuando estás en tu casa y vienen amigos y tal, a cuando estás fuera de tu lugar de pertenencia, de tu zona de confort, de a lo que estás acostumbrado, del idioma al que estás acostumbrado, de la cultura a la que estás acostumbrado. Epigenéticamente tu cuerpo busca una adaptación a eso. Y es el momento para integrar, porque biológicamente vos estás en algo que se llama irritación biológica, que es de repente todo te empieza a estimular y hay una especie... Casi no se escucha. Bueno, ahí va. ¿Avisan si se escucha bien? Bueno. Entonces el cuerpo lo que busca en su principio es una adaptación a esa nueva manera. Y lo primero que aparece es el rechazo. Entonces uno puede hacer el movimiento. Nosotros somos personas, antes de encarnar, tenemos un viaje. Somos viajeros del cosmos. Nuestra alma está viajando continuamente. Cuando dormimos nuestra alma está viajando, cuando estamos en un viaje, que el viaje significa el trance es viaje. Estamos en un tránsito continuo, impermanente, infinito. Entonces nosotros cuando viajamos físicamente sobre la faz de la Tierra, podemos aprovechar ese movimiento que se está dando, porque no hay forma, cuando uno piensa, ¿a qué voy este viaje? Y uno empieza, ¿viste? Como el primer día que decís, bueno, ¿qué te trajo? Y porque lo vi, porque sentí, porque me quiero encontrar, porque tal, porque no sé por qué, bueno. Y hay algo que es un común denominador, que es que no hay posibilidad de que no vayamos a encontrarnos con nosotros mismos. Son como versiones nuestras del futuro que nos están esperando, como nuestro propio destino. Entonces están ahí, esa energía de lo que nos estamos por convertir, como aquel nuevo programa que estamos por actualizar, está ahí. Entonces estamos yendo al encuentro con nosotros mismos. Lo que pasa es que a veces creemos que eso es de una forma muy mística, o que va a ser en una revelación mística, en una meditación, en el contacto con lo invisible. Y sí es en el contacto con lo invisible, pero tiene que tener un lazo emocional, tiene que tener un ancla emocional, que es el cuerpo, es el agua, es lo que nos permite modificar el estado de conciencia. Si vos no tenés una experiencia donde dentro tuyo eso se pueda acoplar a tu propia historia, a tu forma de pensar, a tu sentir, eso no tiene una coherencia. Significa que es como que viajaste, pero en realidad no cambiaste. Entonces el cambio, que es lo que nos muestra que estamos en un crecimiento, en una ascensión, en una evolución, el cambio continuo, en una experiencia como esta, se nos muestra que parece que seguimos siendo las mismas personas, pero internamente se da un giro de conciencia. Y lo que se da como resultado es algo que podemos llamar como maduración. Esa maduración nos da la capacidad de coagulación, que yo siempre lo imagino como una gelatina. Niño decía, el nuevo tiempo no es para los tibios, no es para los que, no sé si ir, si no ir, si pasar para allá, no pasar. Mientras vos estás pensando, mientras estás dudando, mientras estás colgado en la estratosfera, hay algo que está sucediendo, que te dice, no pierdas el tiempo.
anclar la conciencia en tiempo real, que es el tiempo presente, que no es mañana, ni el día del eclipse, ni el portal, ni en el 2026, ni en el flash solar, es ahora. Es en esto que está pasando ahora, coagular la conciencia, que esto lo dijo el maestro diciendo, ustedes son la sal del mundo. La sal lo que hace es fijar, está fijando, esto que está pasando, ok, me estoy registrando lo que está pasando, registro el cuerpo, hay un registro consciente. Entonces, realmente hay un cambio, hay un giro, hay un movimiento interno. Lo que yo he sentido como muy transformador ha sido la mirada desde la filosofía de vida de constelaciones familiares, que pónganle la palabra que quieran, pero es hacernos conscientes de qué es lo que está gobernando nuestra acción, para darnos cuenta de realmente si somos comandantes de nuestra vida, de nuestra nave, realmente hay libertad interna, o esas acciones y esas decisiones que estamos tomando vienen del inconsciente familiar, vienen de atrás y no nos damos cuenta. Y uno dice, no, esto no lo quiero, o siento, no sé, por ejemplo, siento una incomodidad con una mujer y me da vergüenza decirle. Entonces, ¿eso viene de la nada? No, es una oportunidad lo que está pasando para que uno pueda mirar hacia atrás cuándo fue el momento de la vida de uno, en donde quizá con su propia madre quiso decirle que estaba incómoda y no pudo ponerle límites. Entonces esas situaciones, cuando uno las deja pasar, está dejando pasar una oportunidad única, que es de crecimiento, de evolución, de maduración. Y yo siento que en el viaje o en lo que estamos construyendo nosotros como familia y dentro de la comunidad, son viajes con profundidad, con sentido, donde la conciencia cósmica se acopla a un orden inconsciente, que es utilizar esto que aparece para la evolución, para el orden. Hay otra de las cosas que surgieron a través de los límites también, apareció esta palabra que vos dijiste, incomodidad. Entonces aparecieron las incomodidades en distintas situaciones, yo no sé, arriba del colectivo o en el hotel, en las habitaciones, bueno, distintas incomodidades. Entonces, esta incomodidad donde uno se repliega. Entonces, me siento incómodo, pero me quedo así y no hablo. Entonces, la no comunicación, eso también tiene que ver con los límites. Entonces, me siento incómodo y resisto hasta tal punto que cuando hablo, exploto. Entonces, eso también es, no quiero incomodar, o sea, ¿de dónde viene mamá, papá, nosotros? ¿De dónde viene? De que no quería decirle a mamá o a papá lo que me pasaba, para que ellos no se sintieran incómodos, para que ellos me siguieran amando, para que ellos... Entonces, ese fue otro de los temas, la incomodidad. Poder hablar, poder comunicar, estoy así, estoy asá, me pasa esto, me pasa lo otro. Y que cuando uno comunica no pasa nada, o al revés, pasa de todo, pero digo, no es nada grave. A veces la persona que soporte esa incomodidad se queda pichonado así, porque cree que si habla, o si dice, o si comunica, lo van a dejar de amar, o va a haber una guerra nuclear. En cambio, cuando uno se permite hablar y comunicar, no explotar, sino decir, me está pasando esto, lo que nos encontramos es que hay una resonancia del otro lado, y hay personas que nos comprenden, ¿sí? Y todo lo que trajo en esa situación que pasó particular, ahí en el viaje, cuando las personas expresaron su incomodidad, hubo una sucesión de acontecimientos. Entonces pasaron un montón de cosas hermosas a partir de que las personas expresaron su incomodidad. Y se dieron cuenta, porque ese gran aprendizaje, se dieron cuenta que en otros momentos de su vida se sintieron incómodos y cuando hablaron explotaban o lo decían de mala manera. Entonces, haberlo podido decir de una manera amable, de una manera tranquila y sin sentir que eran juzgados, fue un salto evolutivo. Entonces, también eso es maravilloso,
Porque ¿cómo nos damos cuenta si trascendimos una situación, un dolor, una angustia, un duelo, una incomodidad, un no límite? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, si se nos presenta esa situación y la podemos abordar de una manera amorosa, amable, ahí nos damos cuenta que cruzamos ese portal. En cualquier día, en cualquier momento, en cualquier horario. Sí, hay otra cosa que a mí me encantó, que bueno, un poco tiene que ver con mi historia. En esto de darnos cuenta de... Me encantan los mensajes, qué lindos que son. En esto de darnos cuenta que no hacía falta el ritual, que es algo que ya veníamos incorporando hace tiempo, pero claro, por ahí de forma grupal uno a veces no sabe realmente con qué tipo de creencias se va a encontrar, entonces la idea es ir abriendo ese camino hacia lo que podría llamarse, no sé, soberanía energética, que es darse cuenta de que todo está adentro y lo que ya sabemos todos. Entonces ir soltando como las capas, los fractales, los disfraces que nos hemos puesto para sentirnos seres espirituales o creer que eso nos va a como que nos va a abrir la puerta directa a la conexión con la divinidad, como que son sacrificios inconscientes, ¿no? Entonces dejamos de ser auténticos, dejamos de ser simples seres humanos, pensando que eso no es suficiente para ser amados, para estar conectados. Entonces, en esto de que ya no tenemos que hacer nada, hubo un paradigma también que fue para mí trascendental en el viaje, que tiene que ver con la alimentación. Este es un tema delicadísimo para los que teníamos heridas con nuestra madre, porque claro, de repente uno con los ismos que hay dando vuelta, esto es, vamos a decir, cada uno va haciendo lo que siente, ¿no? Pero dentro de que uno hace lo que siente, está el inconsciente, que es el que te dice, hace así, para darte cuenta que estás rechazando tal cosa, hace así, para darte cuenta que estás rechazando tal otra. Entonces, ¿elegimos o no elegimos en realidad lo que estamos haciendo? Bueno, yo siento que, por ejemplo, yo cuando dejé de comer en su momento, dejé de comer carne, dejé de tomar alcohol, dejé las harinas, el azúcar, dejé de fumar, bueno, todas las cosas, dejé de ser una persona, básicamente. Cuando dejé todo, era como mi cosa ascética, ¿no? Me faltaba pelarme. Entonces era como mi sacrificio para estar en un estado de purificación, para estar en un estado de cristalización, según mi creencia espiritual, de cómo es alcanzar ese espacio de vacuidad, que sí me sirvió, y sí me sirvió como experiencia. Entonces, en ese momento, claro, mi vida estaba toda enfocada en alcanzar una conexión más profunda. Pero me pasaba que me daban ganas de comerme una facturita, me daban ganas de... Entonces hay como un deseo, como si fuera una represión hacia mí misma, ¿no? Entonces yo estaba esclavizándome a mí misma, porque yo tenía un deseo, quería ser una persona normal, que podría juntarme con cualquier persona del mundo y no lo podía hacer en ese momento. Tal cual, antes desde los extremos, para ahora elegir desde la neutralidad, vivir en presencia, tal cual. Entonces en ese momento yo me excluía a mí misma y no rechazaba las personas que lo hacían diferente a mí, porque para mí estaba mal. Entonces yo vivía en una dualidad creyendo que yo era un ser espiritual porque estaba purificada en cuerpo, alma y espíritu. Entonces lo que pasó en este viaje también fue conectar con el alimento, que no es solamente la comida, desde el gozo, la plenitud, el disfrute, el no juicio, de saber que uno puede estar, no sé, comiendo aparentemente algo que no se debería comer, que no se tendría que hacer, según el paradigma espiritual del cual nos convencimos a nosotros mismos, para alcanzar una nueva tierra, una tierra prometida que ya estaba pasando, y que nosotros nos engañamos internamente creyendo que eso nos iba a asegurar la puerta, la entrada a ese paraíso.
Cuando en realidad la inteligencia, Dios, la unidad, no te dice, no te está obligando y te dice, no, mira, si vos comes esto o si haces esto, te aseguras tal cosa. Porque es lo mismo decir, voy a dejar de comer esto a ponerte el poncho blanco. Las dos cosas uno piensa internamente que se asegura que algo vaya a pasar o prender la vela de tal color. Entonces tiene que ver con una forma de pensar, qué es lo que está cambiando. Con Plutón en Acuario, con la entrada de Urano en Géminis, está cambiando la forma de unir las cosas, de hacer síntesis, de hacer sinapsis, de crear nuevos pensamientos. Hay un pensamiento distinto que surge de cómo es al pescado del fin de, claro. Entonces se dio en el grupo con personas que hacía mucho tiempo, por ejemplo, que no comían carnes, que no comían harinas, que estaban en un proceso donde yo me vi muy reflejada en esto, donde era el padecimiento o una creencia para uno de nuestros amigos que fue un viaje interno para él personal de lo que nosotros decimos esclavizarnos de nosotros mismos, de ideas que al final estamos en un sacrificio, estamos como corderos sacrificados pero mal, desnutridos, sintiendo que estamos excluidos y en realidad, como sabemos que el alimento tiene que ver con nuestra madre, en realidad estamos excluyendo una parte de lo femenino. Entonces, para poder integrar, necesitamos ser o darnos cuenta de que somos seres completos, ir hacia esa sanación. Y en este viaje se dio con dos personas, por ejemplo, que hacía como 12 años que no comían carne o que, bueno, que tenían otro tipo de alimentación, y fue liberarse a sí mismos a través de las conversaciones terapéuticas para darnos cuenta de dónde viene esto, o poder permitirnos salir del paradigma espiritual de que hay que hacer algo o hay que convertirse o comportarse de una cierta manera para alcanzar un estado de conciencia, que eso es vender el espíritu, es de alguna forma la historia que traemos de profanación espiritual, de prostitución espiritual, de que hay que comportarse de cierta manera, entonces te estoy vendiendo una forma de ser un ser espiritual, cuando en realidad no hay que alcanzar la espiritualidad. Eso es una idea mental de algo que ya somos, de que le hemos tratado de poner un nombre a algo que está en nuestra naturaleza, que es ser seres humanos. Entonces, cuanto más auténticos somos, cuanto más honestos somos, cuanto más reales somos, más cristalinos somos, pero no porque estemos constantemente en un estado de purificación, sino en un estado de aceptación de lo que somos y de lo que es. Y eso para mí fue un regalo, un milagro, de ver a personas generar ese cambio, porque realmente no es tan fácil como parece, ¿no? Como digo, cambiar una creencia. Es realmente abrirse a que hay una nueva manera de hacerlo, de que se puede tomar la copa de vino, de que se puede comer el sándwich de lomito, de que se puede comer las papas fritas, de que y no va a pasar nada. Y sí. Estaba sintiendo. Sí. Hay una comunidad que conocí acá que se llaman, ¿cómo es que son? Los menonitas, se los conocen como los menonitas, que cuando fui a conocer su cultura, que vienen de Alemania y toda la historia, entonces, claro, al principio ellos eran bastante más cerrados en su, no dentro de sí mismos, sino como en su, bueno, sí, en su creencia, en su forma. Entonces, una forma de alabar a Dios para ellos es trabajando. Entonces, si tienen un problema en el trabajo, se cortan con una máquina o qué sé yo, es porque Dios los está castigando. Entonces, hubo uno que lo hizo distinto y dijo, a ver qué pasa si yo me voy del pueblo, que eso estaba prohibido, manejando, y fumo, y uso el teléfono, y compro mis cosas, me compro un celular, y pasan otras cosas, ¿Dios me castiga o no? Y vio que Dios no lo castigaba. Entonces él dijo, puso a prueba su propio sistema de creencias al cual estaba acostumbrado, que es de ser desleal de alguna manera a todo su sistema familiar,
y pensó por sí mismo, porque se cuestionó internamente, ¿esta creencia a dónde me lleva? ¿Dios me va a castigar si lo hago diferente? Y se dio cuenta que no le pasó nada, que podía seguir con su fe interna en esa inteligencia, en esa divinidad, y que no iba a pasar nada. Entonces él fue como alguien que abrió camino, y ahora obviamente que todo está cambiando para todas las culturas cerradas en una forma de pensamiento, como nosotros internamente nos cerramos en una burbuja, en una forma de pensamiento, y no nos abrimos a las otras posibilidades. Entonces, eso creo que fue también como dar a luz una nueva manera de ser, de vivir, no de ser seres espirituales, eso no tiene sentido, sino el mensaje que nos llegó era que no hacía falta nada para estar conectados, que nosotros somos la fuente de conexión. Sí, que éramos el acontecimiento, ahí está, que éramos el acontecimiento. Esto nos invita también a hacernos preguntas, no importa si somos egipcio, menonita, argentino, lo que sea, a preguntarnos y a repreguntarnos. Entonces, cuando aparece la pregunta, mejor dicho, solo cuando aparece la pregunta aparecen las respuestas. Si uno jamás se pregunta nada o se cuestiona nada, entonces no hay preguntas diferentes, porque bueno, esto ya es así, 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 porque hace millones de años que lo venimos haciendo así. Ahora, a veces si uno se pregunta, pueden aparecer otras respuestas y otras posibilidades. Entonces la invitación siempre es como a cuestionarse. No importa que vuelvan a lo mismo, bueno, pero la pregunta apareció, ¿sí? Y después la vida, el universo, lo que como quieran llamarlo, siempre trae la respuesta, de maneras diferentes, pero trae la respuesta. Un poco continuando retomando el tema de esto del viaje a Egipto, entonces vimos, uno de los temas era los límites, otro de los temas era el relegarse, ¿sí? El no expresarse. Otro de los temas que con el tema de la alimentación fue, como siempre, nuestra bendita mamá, que aparece en cada momento. Sabemos, por esta herramienta de las constelaciones, que el dinero tiene el rostro de nuestra madre, la pareja tiene que ver con nuestra madre, y nuestra salud y nuestra alimentación, todo lo que tiene que ver con nutrición, tiene que ver con nuestra madre. Toda persona que tiene problemas de nutrición o de alimentación, sea la cuestión que sea, por mucho, por poco, por alto, por bajo, está asociado a un tema con el vínculo o con la relación con nuestra madre. Entonces, en este caso que traemos, en estos amigos que vivieron esa experiencia y que pudieron darse cuenta, si ustedes pudieran ver lo liviano que se sentían y lo felices que se sentían al poder sentirse libres de su propia esclavitud, que era su propia creencia de lo que era estar bien y estar mal. Bueno, maravilloso. Y otra de las cuestiones que apareció en estas constelaciones que se dieron, que las constelaciones, que siempre decimos, es darse cuenta. Esto que está sucediendo es una constelación. Si nosotros y ustedes se pueden dar cuenta, es una constelación. Apareció también otra vez nuestro Padre en nuestro camino a Sinaí, a ir a ver el amanecer. Antes de esa peregrinación, de ese camino, de esa ascensión, hicimos un taller ahí de constelaciones donde salió el tema de nuestro Padre en algunos casos. Entonces varios de nosotros pudimos ir hacia nuestro Padre, y luego de eso se dio la ascensión al monte Sinaí, donde fuimos a ver el amanecer, cómo el sol salía. Fuimos a encontrarnos con ese Padre representado en nuestro sol. Así que también ahí se dio una gran sanación. Poder observarlo. Sería, el sol sale todos los días, pero no todos los días lo observamos. Entonces, análogamente, nuestro Padre biológico siempre está ahí, pero no siempre nos ponemos o disponemos a observarlo, a mirarlo, a contemplarlo, a comprenderlo, a hacerle lugar.
Así que fue todo otro gran movimiento. Qué hermoso eso. Y cómo el padre representa lo superior, el cielo. Es un arquetipo intrapsíquico, podríamos decir, cuando empezamos a entender que el inconsciente habla en símbolos, el padre, el sol, la fuente, la conexión, el espíritu, todo es lo mismo que decir el tiempo, los límites, todo esto tiene que ver con el espíritu. Entonces, claro, internamente, cuando tenemos la creencia de que tenemos que hacer algo para ir hacia nuestro Padre, para ir a que nos vea, hay un proceso interno que se tiene que dar para darnos cuenta de que no hace falta en realidad hacer nada. En principio, nada externo, nada de vestirse de una manera, pensar de una forma, pero claro, es como si fuera que la realidad está codificada en el lenguaje del inconsciente. Entonces, si no sabemos leer ese lenguaje, vivimos pivoteando en la ilusión. Como la imagen que me viene cuando tirás la piedra en el lago tipo sapito y toca la superficie nomás, pero claro, no cae ahí en la profundidad. Entonces, sí ha sido ir hacia ese lugar. Y para mí, yo lo sinteticé cuando vi el grupo y vi esto que no me había pasado antes con grupos, de ver cada uno ya en su madurez, en su autenticidad, en su disponibilidad para mirar esto, porque tampoco es que uno siempre se encuentra con grupos donde todos están abiertos a eso, ¿no? Y sucedió desde una forma muy armónica, donde vi hermanos colaborando, abiertos, disponibles, y para mí fue algo como milagroso, como si hubiera sido algo que hubiera soñado hace mucho tiempo, y decía, ¿cuándo va a pasar algo así? Y claro, todo eso tenía que ver con mi interior. Entonces, siento que es un momento milagroso para la humanidad que está viendo eso que está sucediendo. Porque bueno, hay personas que no lo sienten, que no lo ven, que no lo registran, pero no quiere decir que eso no esté ni que no exista. Entonces, es una invitación a que cada movimiento que hagamos pueda surgir desde esa autoobservación, desde ese lugar. Estaba repasando un poco todos los aprendizajes que tuvimos allá y no nos olvidemos de nuestro niño. ¿Cuál? El niño que habita... muy bien. Ahí agarré el chiste. Bueno, el niño interior que habita en cada uno de nosotros, sí, que también estuvo presente ahí en ese viaje. Tiene que ver con nuestro niño que a veces se cierra, no quiere sentir, se acoraza. Le ha dolido tanto cuando fue niño, le ha dolido tanto lo que ha pasado en su niñez, se tuvo que volver adulto de repente, es como que se saltó su niñez, y entonces hoy en día son personas adultas, cronológicas, pero niños emocionales cerrados. Todos tenemos algo de eso. Entonces, como que a veces nos construimos como una máscara de que todo está bien, de que no hay problema, de que vivo feliz porque vivo con una sonrisa, y es una sonrisa dibujada, es una máscara de una sonrisa, pero adentro hay un niño o una niña herida, angustiada, sola, que siempre busca el amor afuera, que siempre busca ser amada, querida, vista. Y bueno, y ese arquetipo de nuestro niño interior también estuvo muy presente. Ese niño que le tiene miedo a los padres. Bendito ese niño que salió en cada uno de nosotros, que salió así a la luz, que pudo ser visto, abrazado, contenido, desde el adulto que somos,
poder mirar a ese niño y abrazarlo y contenerlo y decirle, lo hiciste muy bien. Más allá de todo lo sucedido, o gracias a todo lo sucedido, lo hiciste muy bien. ¿Sí? A veces uno cree que hizo las cosas mal, que se comportó mal. Todo fue perfecto para que hoy lleguemos al lugar donde estamos. No seríamos esto que somos si no hubiera sido por todos los tropezones y todas las caídas que tuvo nuestro niño y que se levantó y que siguió adelante. Así que hubo un gran abanico de situaciones y aprendizajes en un aparente viaje a ver templos, ¿sí? Nos dimos cuenta en el transcurso del viaje que a veces íbamos a templos y ni siquiera entrábamos a los templos, o íbamos a alguna pirámide y no a todas las pirámides entramos, porque la sabiduría no era el lugar. La sabiduría estaba en nosotros éramos el acontecimiento, en nosotros estaba la sabiduría, y esto no es ni por ser ni más ni menos, en todos está, en cada uno de ustedes está la sabiduría, que se despierta a veces a través de un viaje, a veces externo, pero dentro de ese viaje externo está el viaje interno, ¿sí? Mientras viajamos en ese viaje externo, está el desarrollo de ese viaje interno. Por eso siempre hay una frase hermosa que me encanta, que es: la salida está para adentro. Así bueno, todo eso fuimos aprendiendo. Así que lo compartimos con ustedes. Me encantó. Sí, bueno, ponemos el foco ahí en prestar atención. Ponemos el foco en prestar atención. Y obviamente que eso resuena con el planeta, con la historia de la Tierra. No queda desdibujado el propósito mayor, porque ahí nos damos cuenta que somos una ofrenda viva también de lo que vamos viviendo. Estamos representando, somos un fenómeno vivo, está sucediendo. Entonces, a medida que nos hacemos conscientes, vamos pudiendo entender la historia de la humanidad, la historia de la Tierra, del planeta como un ser vivo. Y justamente ahí donde surgió, con esto cerramos, donde surgió en el sur de Egipto, en donde ahora se está abriendo el continente en dos, se está abriendo un nuevo continente, está surgiendo, es el mismo lugar de África de donde surgió los primeros movimientos migratorios de la humanidad, donde la Tierra tenía unas preguntas en su principio y ahora tiene otras, porque es un ser consciente, es un ser que tiene mucha inteligencia, y obviamente que es, cuando entramos en resonancia con la Tierra, que es entrar en resonancia con nuestros ancestros hacia el principio, podemos escuchar lo que este planeta, hacia dónde nos lleva, y vivimos una vida en armonía, sincronizados con el ritmo natural. Entonces, todo lo que íbamos viviendo estaba también al servicio o colaborando a una nueva mirada sobre la historia, sobre lo que pasó ahí, que es como una resignificación, es una recapitulación que la Tierra está haciendo a través de nosotros, de nuestro pensamiento, de nuestro sentir, y obviamente que eso tiene, podríamos decir, es como una consecuencia de lo que estamos causando internamente, pero no es el propósito principal de ir a generar un cambio en el planeta, no. Eso en realidad estamos resignificando una historia solamente por darnos cuenta cuál es la parte que a nosotros nos toca representar del mundo. Así que todo está haciendo también de forma simultánea, todo se está dando de forma simultánea. Es hermoso. Así que bueno, eso. Hemos sido ese Moisés que presta atención de alguna manera. Es eso, es como el ermitaño que va a encontrarse consigo mismo en la profundidad de la cueva y ahí tiene que encender su propia luz, la antorcha, esa antorcha de la libertad, que no puede ser encendida por otros, sino es un fuego que nace del corazón, del subplexo solar y del corazón, y lo saca de adentro y lo expone. Dice, este soy yo, soy un fuego encendido que me alumbro a mí mismo,
Entonces no necesito la iluminación, es la autoliberación la que me permite iluminar mi propia conciencia, darme cuenta y ser un faro para mí mismo. Por lo que significa que yo puedo encender o inspirar a que otros enciendan el fuego, pero no puedo sostener el fuego del otro. Entonces eso habla de una conciencia solar, habla de reconectar con algo que existió en el principio de los tiempos, que es lo que nos toca ahora en América, conectar con esas memorias prediluvianas, que es conciencia solar, que tiene que ver con este momento que estamos viviendo milagroso, de conexión directa con esa inteligencia interna, de volver a escuchar los sonidos, la voz, de esa inteligencia que nos habla momento a momento. Sí, la invitación es a observar. Muchos pueden viajar hacia afuera, pero no todos van a viajar para adentro. Es decir, muchos pueden viajar, pero no todos tienen el poder de la observación. Es un poder que no se compra en el supermercado, es un poder que se desarrolla y tiene que ver, como decían ahí en uno de los comentarios, en el aquí y el ahora, en el estar presente, en la observación. Entonces, había como una frase de esto de Moisés, que estaba la zarza. La zarza Ardiendo. Sí. Quizá la zarza, un árbol. Sí. Bien, entonces ese árbol ardió. Quizá ese árbol ardió muchas veces, pero no todos lo observaron. Entonces decimos que el milagro no fue que el árbol ardiera, el milagro fue que haya alguien que observó que el árbol ardió. Entonces, con esto, muchos pueden viajar, pero si no observamos, si no aprendemos a observarnos, entonces es un viaje solo turístico, ¿sí? No hay un aprendizaje. Ahora, cuando uno aprende a observarse, entonces ahí es el verdadero viaje, detrás del viaje. Así que esa es la invitación, que aprendan a observarse, que aprendan a estar en el aquí y ahora, que se disocien lo menos posible. Así que bueno, esa es la invitación. Gracias por compartir. Lindo, la bitácora de Egipto. Bueno, y seguiremos compartiendo sobre otras experiencias y nos vemos pronto. Bueno, un abrazo grande y gracias por acompañar en vivo. Un abrazote enorme.